Nuestro texto en esta tarde se encuentra en el Evangelio de Lucas, capítulo 6, versos 43 y 44. Evangelio de Lucas, capítulo 6, versículo 43 y 44. El título de nuestro sermón es La raíz y su fruto. Es el Señor Jesús hablando. No es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto. Porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. Hemos estado viendo durante estos últimos días de reposo por las tardes la doctrina de la conversión salvadora y la hemos considerado bajo una serie de temas. Hemos visto la obra de preparación que Dios por su Espíritu Santo lleva a cabo atrayendo el alma hacia el Salvador. Hemos visto las diferentes partes de esa provisión que se nos concede en el Evangelio a través de la expiación del mismo Señor Jesucristo. Y hemos considerado algunas de las consecuencias que se derivan de ello. Así que, ¿qué es lo que viene antes, lo que sucede durante y lo que sigue después de la conversión? El Señor se complace en hacernos ver nuestra necesidad, de lo cual somos completamente ignorantes y ajenos de su obra, que Él nos hace ver nuestra necesidad, pero también después nos muestra la plena y gratuita provisión que Él ha hecho para satisfacer esa necesidad, principalmente para la salvación de nuestras almas. Y Él trae como resultado de esa obra, Él trae transformación y cambio, los cuales redundan para su propia gloria. Vimos algo de esto durante el último día del Señor por la tarde, donde vimos que en lo que respecta al Evangelio hemos colocado ante nosotros el amor de Dios por nosotros. El amor de Dios tal y como se revela, tal y como se manifiesta a nosotros, su pueblo. Y vimos que la visión de ese amor, del verdadero conocimiento salvador de ese amor, produce algo, hace algo. Hay una reciprocidad que produce amor a Dios. Así que no se trata únicamente de ver el amor de Dios hacia nosotros, sino que el Señor realiza esta obra en el alma, donde habiéndolo visto, somos llevados a amar el objeto de ese amor, el cual es completamente encantador, Dios mismo. Así que en esta tarde volvemos allí con respecto a esto, la consecuencia de la conversión, o algunas de las evidencias y el fruto que el Señor produce en el alma que ha sido traída genuina y salvíficamente al Señor Jesucristo. Ahora, tal vez puedes recordar, si lees más adelante en la preparación del sermón, te habrás dado cuenta de que Jesús ha estado hablando de un cambio. De manera que en los versículos anteriores Él ha cubierto mucho terreno, pero ha estado describiendo un cambio, y ese es el contexto. Y está llevándonos al punto que estamos viendo en estos dos versículos, donde Él distingue entre árboles corruptos, árboles malos, por decirlo así, y buenos árboles. Él está diciendo que hay una diferencia en términos de naturaleza. Y como resultado hay una diferencia en términos de fruto. Y para que no confundamos diferentes tipos de árboles, esperamos que un determinado árbol tenga cierto fruto. Y el Señor utiliza eso como una ilustración, por así decir, para hablar de la obra que Él hace como
el Salvador de las almas de su pueblo. Así que es una imagen muy sencilla. Es una imagen muy sencilla. Y la idea es respecto de dónde un cristiano está enraizado, en dónde verdaderamente ha estado arraigado en la obra expiatoria de Cristo y en la obra salvadora de Dios en sus almas. Y dará como resultado el fruto. Fruto que es visible, fruto que es observable, fruto que puede ser identificado también. Y así, donde hay buenos frutos, es evidencia de un buen árbol con buenas raíces. Y donde hay malos frutos, allí es evidente de un mal árbol. Una imagen bien sencilla. La razón por la que creo que esto es importante es porque la razón por la que es tan dominante, dejando de lado el Antiguo Testamento, el cual es enorme en estos temas, incluso en el mismo Nuevo Testamento, te sorprendería si realmente te detuvieras y de manera consciente comenzaras a abrirte paso a través del Nuevo Testamento y preguntarte con qué frecuencia el Señor aborda todo este asunto del fruto del Evangelio. Cuántas veces Él establece las marcas distintivas con la intención explícita. Esto es, no como si fuera una suposición. El Señor mismo está aclarando, ya sea en los evangelios, a través de los apóstoles. El Señor está diciendo, esto es lo que debemos esperar, esto es lo que debemos de ver, y esto es lo que debemos querer como resultado, como consecuencia de la obra salvífica en nuestras almas. Ahora, permíteme explicarme, la razón por la que este es un tema tan dominante es por el propósito de la salvación. Así que estamos aquí volviendo a los fundamentos. Esto es en cierto modo elemental porque el propósito de la salvación no es, ante todo, el concedernos un alivio, concedernos la liberación del infierno. Esa es una parte importante de la salvación, todo lo entendemos, pero no es el centro. Eso no es fundamentalmente lo principal. Lo más importante, como bien sabemos, es la gloria de Dios. Y a Dios le agrada demostrar su gloria en el camino de salvación que Él ha provisto para nosotros. Ello engrandece todo lo que Él es en su ser. Y aún más, la obra de salvación en un alma no es, como menciona, el solo darnos alivio o vernos transportados de manera segura al cielo, pero en realidad es para recrearnos, transformarnos a la semejanza de Dios mismo. Debemos transformarnos en criaturas que manifiesten la gloria del Creador. Y Pablo hace hincapié en este punto en muchos lugares, y el pasaje que a menudo voy es a Romanos 8, donde él dice, ustedes han sido predestinados. Y eso es ir al pasado, es retroceder a la eternidad pasada en la elección soberana de Dios. Ustedes han sido predestinados para ser hechos conformes a la semejanza de su Hijo. Es por ello entonces que el Señor se complace en salvarnos para hacernos semejantes a Él, hacernos partícipes de la naturaleza divina, ser hechos para mostrar la gloria de Dios mismo cuando finalmente resucitemos y nuestro cuerpo y alma sean perfectos y glorificados en el cielo. No mostraremos nada relativo a nosotros mismos, sino que reflejaremos y mostraremos la gloria de Dios, ¿cierto? Entonces, si entendemos esto, que es bastante básico, yo creo que es bastante fácil de entender para nosotros, entonces entenderás por qué este tema tan dominante a lo largo de la Biblia en el Nuevo Testamento, de esto del fruto. Y es tan importante, y comprenderás que esto es así porque
Porque el Evangelio no es solo como un boleto al cielo o una liberación del infierno. El Evangelio es Dios mostrándose a sí mismo en y a través de la obra que Él está haciendo en su pueblo. Se trata principalmente de Él. Y por supuesto, tiene perfecto sentido. Por muchas otras razones que no estoy mencionando, tiene mucho sentido que este sea el tema y que tenga un lugar importante que se le da al fruto del Evangelio. En la Biblia hay una diferencia entre una profesión de fe y el poseer la fe, ¿cierto? No todos los que profesan realmente poseen la fe. Hay una diferencia realmente entre la profesión de fe y podríamos decir la práctica de la fe. También hay una diferencia entre decir algo y ser algo. Lo que finalmente resulta en hacer algo para la gloria de Dios o para usar el lenguaje de las Escrituras. Hay una diferencia entre tener meramente la forma de la piedad y a la vez negar el poder de ella. Así que tenemos todo esto como trasfondo. Y ahora llegamos a Lucas 6, versículo 43 y 44. Vamos a ver tres cosas. En primer lugar, la naturaleza del árbol. En segundo lugar, la raíz del árbol. Y en tercer lugar, el fruto del árbol. Entonces, en primer lugar, la naturaleza del árbol. Jesús dice, no es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto. Él está hablando de la naturaleza de ciertos tipos de árboles. ¿Cierto? Estos están diseñados, por así decirlo, por Dios para ser un cierto tipo de árbol con un cierto tipo de fruto. Y aquí están los hechos. El hecho es que el hombre, dejado a su propia naturaleza, es ese árbol malo. Entonces, ¿qué somos por naturaleza? Por naturaleza, nuestras raíces descienden en el pecado, en la caída, en la corrupción, y brotamos y llevamos con nosotros el fruto del pecado y el dominio del diablo y todo lo que pertenece a su reino y así sucesivamente. Esa es la naturaleza de un incrédulo. Entonces, no es solo lo que un incrédulo hace, sino el por qué el incrédulo hace. Es quien un incrédulo es parte de la naturaleza caída, estando en un estado caído, un estado sin gracia, en un estado que es ajeno del Señor. Y eso es incurable humanamente hablando, es incurable. Es un problema incurable del corazón humano. El hombre no tiene la capacidad en sí mismo para hacer algo diferente. Podemos seguir aún más con la imagen que Jesús está usando aquí. Digamos, un roble, por ejemplo, no puede decidir en convertirse en árbol de un tulipán, ¿cierto? Eso no puede suceder. Y lo mismo sucede con el incrédulo. No puede cambiar su naturaleza. Recordarán, por ejemplo, las palabras de Jeremías 13 en el versículo 23. ¿Mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? Así también, ¿podréis vosotros hacer el bien estando habituados a hacer el mal? Estamos diciendo que es parte de la naturaleza caída. El hombre o la mujer, ambos no tienen ningún deseo de cambiar su corazón, pero tampoco tienen la capacidad de hacerlo. Y esto es algo que no es bien recibido, porque hoy en día tienen la idea de cómo puedo explicar la idea absurda de igualdad. Y eso se promueve como una virtud y como resultado de esto tienes esta idea que no es muy popular. La mayoría de la gente piensa para sí misma, puedo hacer lo que yo quiera hacer. Puedo hacer lo que yo quiera hacer. Puedo determinar mi destino, el cielo es el límite y así sucesivamente. Pero eso es completamente basura, ¿cierto? Eso es una tontería. Si desde que nací hubiera pasado todas mis horas mientras estaba despierto haciendo nada más que obtener el mejor entrenamiento en el baloncesto, nunca llegaría a ser un Michael Jordan. No puedes vestirte de lo que Dios ha dejado fuera de ti.
Podría haber aprendido música, por ejemplo, y esforzarme, pero yo nunca hubiera sido un Mozart. Pero tú tampoco. El hecho es que no todos somos iguales, somos diferentes. Y el Señor da dones, por decir, a diferentes personas. Pero de lo que estamos hablando aquí no es de esos tipos de dones. Estamos hablando aquí de la naturaleza fundamental del hombre. Y el hecho es que Dios mismo debe cambiarnos. No puedes simplemente ser y hacer lo que quieras. Pero es peor que esto. Porque en realidad nunca querrás hacer y ser nada más que lo que eres espiritualmente. Así que no es como si tuvieras a este incrédulo diciendo, quiero ir al cielo y yo soy, tú sabes, quiero un nuevo corazón, quiero agradar al Señor y todo esto. Y lo dicen sinceramente y el Señor dice, bueno, no, eso no es. Eso no va a pasar. Cierto. Es una posibilidad mítica, algo ficticio, pero no una posibilidad del mundo real. El hecho es que hacemos lo que queremos por lo que somos. Y cuando tenemos una naturaleza caída, vamos a dar frutos malos. Como el resultado de eso. Esto no es una cuestión de personalidad, no es una cuestión de dones naturales, es una cuestión de condición espiritual. Y por lo tanto vemos cuánto necesitamos al Señor, ¿no es cierto? Si solo fuera cuestión de ordenar bien las cosas en nuestra mente o ordenar nuestra vida de cierta manera, eso ya sería distinto. Pero estamos en una condición tal que Dios mismo tiene que cambiarnos. Y eso significa que por naturaleza estamos aún más lejos de lo que pensamos que estábamos. Eso destruye nuestro orgullo. Nos muestra, como vimos antes, la necesidad del nuevo nacimiento. Nos muestra el lugar, la importancia de que Dios atraiga a los pecadores a Él mismo. Cuán esencial es la unión con Cristo. El ministerio del Espíritu Santo para iluminar nuestras mentes. Estamos desesperados. Dependemos desesperadamente del Señor mismo. Y así el hombre es derribado, el orgullo es demolido y nos quedamos así ante el mismo Señor delante. Así que puedes ver lo ridículo, lo absolutamente ridículo que es. Es una tontería decir que Dios no puede hacer nada por nosotros a menos de que el hombre dé el primer paso. Bueno, las consecuencias de ese pensamiento sería que para todos sería desde Adán el ir al infierno, porque nadie daría el primer paso. El hecho es que cualquiera que venga a Cristo puede venir. Pero luego surge la pregunta, ¿quién es el que quiere venir? Y vemos la necesidad de que el Señor esté obrando en nuestras almas. La necesidad de nosotros de que nos humillemos, demos alabanza, honra y gloria a Dios por su obra de gracia. Por ejemplo, yo puedo decir, quiero volar de aquí a México. Niños, por ejemplo, voy a salir de este lugar y voy a aletear con mis brazos y voy a aprender a volar bien fuerte, bien rápido y con mucho cuidado y voy a volar a México. Pero ustedes, ¿qué me dirían? Pastor, eso es una tontería. Debe estar bromeando con nosotros. Usted no es un pájaro, ¿cierto? Esa no es su naturaleza. Usted no puede ser capaz de hacer esas cosas. Entonces el punto aquí es que Jesús está haciendo una distinción entre la naturaleza de un tipo de persona y la naturaleza de otra. El árbol bueno y el mal árbol. Y el Señor se agrada por el ministerio de su propia gracia y de su poder y de su gloria. Él se complace en cambiar la naturaleza de las personas. Y se complace en hacerlo a través de los medios más simples, a través del ministerio de la palabra, de la predicación, la lectura y así sucesivamente. El Señor se complace en venir a través del ministerio de su Espíritu Santo. Él viene
a nosotros, por así decirlo, a nuestra mortalidad, a nuestra necesidad de Cristo, y quita el corazón de piedra y nos da un corazón de carne y nos concede su espíritu y nos da una nueva naturaleza y somos llevados de una manera salvífica al Señor Jesucristo. Y así es el Señor, y digo todo esto para establecerlo al principio. Es el Señor quien recibe toda la gloria, toda la alabanza, toda la maravilla, toda la adoración. Nada tiene que ver para el hombre. Reconocemos la gracia, la bondad de Dios para salvar a los pecadores y nos inclinamos delante de Él. El Evangelio trata de nuestra incapacidad. El Evangelio nos transforma de manera maravillosa y poderosa y nos capacita para recibir todo lo que se nos ofrece gratuitamente en el Evangelio del Señor Jesucristo. Y así vemos en primer lugar la naturaleza de un árbol. En segundo lugar, la raíz del árbol. Por lo que continúa diciendo el Señor, porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces la raíz del asunto, tenemos que estar bien enraizados, tenemos que estar arraigados en el Evangelio, arraigados en la persona y obra real del Señor Jesucristo. Entonces un cambio de fruto requiere un cambio de raíces. El nacer de nuevo es algo que tiene que darse desde dentro. Va de dentro hacia afuera. Así que déjeme ver si puedo ilustrar esto para los niños. Niños, si fuera yo a comprar una canasta de manzanas y luego llevo la canasta de manzanas a mi jardín y tengo un pedazo de hilo conmigo y comienzo a amarrar los tallitos de las manzanas en las ramas de un árbol de maple que está en mi jardín. Y yo subo y bajo por las ramas y ato todas estas manzanas a las ramas del árbol. Si te llevara a ese árbol y te llevara al patio y te preguntara, mira, párate aquí, ¿te gusta mi árbol de manzanas? ¿No es este que es un maravilloso árbol de manzana? Tú me dirás, pastor, ese no es un árbol de manzanas, es un árbol de maple. Tiene hojas de árbol de maple y tiene corteza de árbol de maple. Usted ató con el hilo las manzanas al árbol de maple. Ustedes reconocerían la diferencia. Para que haya un verdadero cambio, tiene que haber un cambio en la naturaleza de ese árbol, en las raíces de ese árbol. Y esto es importante porque quiero decir, por ejemplo, la interacción de Jesús con los fariseos podían hacer todo tipo de cambios. Ellos eran apasionados por la Biblia, estaban entusiasmados con su herencia, con su historia, y trataron de establecer un cambio en su vida a través de sus propias reglas humanas. Buscaban ser muy cuidadosos con este tipo de cosas. Incluso cuidaban los sepulcros de los padres y así sucesivamente. Mas sin embargo nunca hubo un cambio real en los fariseos. Jesús les dijo, ustedes son como los sepulcros que cuidan. Están blanqueados por fuera, lucen bien por fuera, pero están podridos y malolientes en lo interior. Y siempre existe esta posibilidad, ¿cierto? Podemos adoptar un vocabulario cristiano, podemos adoptar un sistema de creencias cristianas, podemos adoptar un estilo de vida cristiano,
Podemos adaptarnos, inclusive podemos adoptar todo tipo de otras prácticas y podemos usar la educación, dinero y seguir modelos y todo tipo de estas cosas, pero no experimentar realmente el poder del Evangelio. Pensamos en los fariseos como ejemplos claros de aquellos que son religiosos, pero que no son realmente convertidos. Pero no están tan claro como te imaginas, no tan evidente, ni remotamente, si hubieras vivido en sus días. El punto es que se requiere un cambio genuino y de buena fe desde adentro hacia afuera. No todo el escaparate y no todo lo que es externo. Puedo aprender a hacer ciertas cosas o adoptar ciertos hábitos y prácticas, etcétera. Pero la raíz de los árboles tiene que ser la correcta. Para cambiar un poco la ilustración, por ejemplo, tienes animales carnívoros y herbívoros. Animales que comen carne y animales que comen plantas. Por ejemplo, un león es un carnívoro. Un león come carne, come corderos, come gacelas, come antílopes, come ciervos y todo ello. Él come carne. Y puedes traerle hierba agradable y esponjosa, hermosa y exuberante. Y por lo general, no es así como va a satisfacer el león su apetito o calmar su hambre. ¿Por qué? Es porque no puede llevar a su boca las plantas y masticarlas. No, él es capaz de hacer eso, él es capaz, pero no está en su naturaleza el hacerlo, porque es un animal carnívoro. A pesar de que es libre de comer lo que otras cosas, no lo hará debido a su naturaleza. El Señor, cuando Él viene en el Evangelio y obra por medio de su Espíritu Santo para llevar a una persona a la fe salvífica y al arrepentimiento evangélico y lo lleva a Cristo, hay una transformación radical que está ocurriendo desde dentro hacia afuera. Un cambio en la naturaleza, y es por eso que en Gálatas capítulo 5 tienes esta distinción. Es uno de los muchos lugares que tenemos, pero recurrimos a este porque está usando, y leemos este capítulo porque está usando la misma imagen del fruto, la diferencia en los diferentes tipos de fruto. Así que Pablo en realidad, al entrar en esta sección, él dice que hay una diferencia entre las obras de la carne y las obras del Espíritu. Él está hablando de acciones, cosas que se observan, cosas que son demostrables y evidentes. Pero luego continúa y comienza a hablar sobre el fruto. Y dice, tienes el fruto de la carne y se ve así. Y tienes el fruto del Espíritu. Y él dice, donde quiera que el Espíritu Santo esté presente, donde ese Espíritu está activo, donde ese Espíritu está obrando, estos son los tipos de manifestaciones. Estos son los tipos de cosas que se producirán en una persona que está habitada por el Espíritu Santo. Por ejemplo, va a haber amor a Dios, como vimos la semana pasada, y todo lo que pertenece a Él, el amor por su palabra, por su pueblo, el amor a nuestros enemigos inclusive. Va a haber amor y va a haber mansedumbre. Habrá todas estas cosas, incluyendo al final la templanza, el dominio propio. Esas son virtudes sobrenaturales, humanamente imposibles, cualidades de carácter, experiencias espirituales que solo pueden ser producidas por el ministerio del Espíritu Santo. Tal vez digas, bueno, hay falsificaciones de todo esto. Bueno, eso es cierto, pero donde hay amor genuino, paz y gozo, etcétera, eso es la obra del Espíritu Santo. Así que hay dos tipos de personas en el mundo. Hay piadosos e impíos, creyentes incrédulos, convertidos inconversos. Tienes estos buenos árboles y tienes estos malos árboles. Los que tienen buenas raíces y que están
enraizados en Cristo y los que están enraizados en el pecado. En tercer lugar, tienes el fruto del árbol. En tercer lugar, tienes el fruto del árbol. Leímos hace un momento los versículos 44 y 45. Ese es el fruto que obviamente se puede inspeccionar. Fruto que es obvio. Entonces, si has plantado, por ejemplo, una higuera, esperas que con el tiempo vas a encontrar higos en ella. Si todo estuvo bien, los suelos son correctos, esperarás que haya frutos. Y cuando veas la fruta, esperarás que tenga la forma de un higo, que se vea como un higo, que vuela y sepa como un higo. No vas a esperar que venga otra cosa, no vas a esperar que aparezca una lima o un limón o una naranja o otra cosa. Cuando vienes al cristianismo y cuando piensas en ti mismo y tu relación con Cristo, en el Evangelio, esperas encontrar el tipo de fruto que describe la Biblia. Y esto es de lo que Jesús está hablando, de nuestra vida. Nuestra Biblia refleja lo que hay en nuestro corazón, nuestra palabra, como dice en el versículo 45, refleja nuestro corazón. La boca es una ventana a tu alma. Cada vez que abres, podemos ver el fondo de quién eres. La boca es una ventana al alma que se asoma por la boca. El corazón es el que habla. Y esto es solo un ejemplo. Así, mientras reflexionamos sobre la obra salvadora de la conversión en el alma del cristiano, es perfectamente y no solo apropiado y normativo, sino obligatorio que hagamos este tipo de preguntas que Pablo hacía en sus epístolas. ¿Qué es lo que ha producido en tu vida? O debería decirlo así tal vez, ¿qué es lo que Dios ha producido en tu vida? ¿Qué ha producido el Señor? ¿Eres tú el que produce las cosas? Porque eso puede tener un lugar externo, o es Dios el que produce las cosas. Y este es el tipo de pregunta que algunos pueden pensar, bueno, no nos gustan estas preguntas o estas no son muy buenas preguntas, pero esta es una pregunta que te vas a enfrentar en el hecho de la muerte. Este es el tipo de pregunta que vas a enfrentar en el tribunal ante el mismo Señor Jesucristo. Vas a ser inspeccionado, examinado, y porque esa es una futura realidad histórica para cada uno de nosotros. La Biblia nos enseña a estar haciéndolo ahora, estar haciendo un inventario de nuestras almas, el estar juzgándonos como dice Pablo. El Evangelio no es algo escondido, es algo que podemos inspeccionar. El Evangelio transforma a una persona y por eso es algo que podemos ver al investigar en nuestra propia alma. Cuando nace el fruto, lo puedes ver, oler, recoger, comerlo, etc. Entonces, ¿qué tipo de inspección sería esta? ¿De dónde? ¿Dónde están los árboles frutales? Jesús dice, desde el corazón, ¿ves mi punto acerca de la naturaleza de adentro hacia afuera? De dentro del corazón sale el bien o el mal. Y él usa el ejemplo del habla en referencias anteriores en acciones malas. Hay varias cosas que puedes preguntarte. Y es una inspección doctrinal, eso sería una. Y en cierto punto es lo más fácil. Y creo que es lo que menos se cuestiona. Lo que la mayoría de la gente reconoce fácilmente, la inspección doctrinal. Por ejemplo, ¿creemos la verdad acerca de quién es Dios? ¿Creemos en la verdad acerca de quién es el Señor Jesucristo? Sobre la naturaleza de la expiación,
el sustituto en la expiación penal que ha asegurado para su pueblo. Creemos lo que Él dice sobre el pecado, sobre la ley, el juicio. Creemos la sinceridad de Cristo y que se nos presenta en el Evangelio. Creemos en el hecho de que su muerte y su resurrección nos han dado y han provisto una salvación segura y suficiente para nosotros. Y puede haber muchas más preguntas. Si estas están mal, habría un problema. Por ejemplo, no creo que Jesús sea Dios. Bueno, cualquier cosa que tengas de eso no es el Evangelio. Creo que Jesús murió en la cruz, pero no creo que su expiación fuera un sustituto a favor de su pueblo. Bueno, ese es un evangelio diferente. No creo que Dios sea justo y que en realidad enviará a su pueblo al infierno. Bueno, ahí tienes un evangelio diferente y no puedes entender la cruz si te equivocas en estos puntos. Podríamos seguir con otros ejemplos, pero la pregunta es, ¿creemos lo que Dios ha revelado en su palabra? Eso sería otra pregunta. ¿Qué es lo que el evangelio es? También podemos, en segundo lugar, hacer una inspección moral. Podemos hacer una inspección moral. Eso es lo que Jesús está refiriendo aquí. Se refiere a la práctica, se refiere al fruto de nuestra vida. Y Él está hablando específicamente de la boca y los hábitos del habla en una persona. En Mateo capítulo 12, y este es un pasaje paralelo. Él dice en el versículo 33, o haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Y después continúa hablando de la generación como una generación de víboras, porque de su corazón habla su boca, y ahora sigue ampliando esto en los versículos 35, 36, 37, y al final él dice, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Entonces, esto sería una inspección moral. Esto es mantener nuestra vida a la altura de la ley de Dios, la cual es el estándar de santidad. Podemos hacer eso con nuestra boca. Me refiero, por ejemplo, si murmuramos, si calumniamos, si hablamos mal de nuestro hermano, si mentimos, si usamos palabras profanas, si llenamos nuestra boca de cosas tontas, si solo vomitamos cosas terrenales de este mundo, si pudiéramos seguir y seguir con otros ejemplos. Esas cosas son una prueba ilimitada. Estas cosas revelan quiénes realmente somos. Eso es lo que Jesús está haciendo aquí, hace referencia a esto. Esto es una prueba. ¿Dónde está el fruto de nuestra vida? El fruto del Evangelio manifiesta el cambio del Evangelio. También está la inspección interna y del corazón, así como el fruto de los árboles que se ve dentro el corazón. Y en el versículo 45 Jesús está llevando nuestra atención a esto del tesoro del corazón. Del tesoro del corazón para sacar lo que es bueno. Y recordarán en 2 Corintios capítulo 13, aquí Pablo está hablando de este punto. Dice en el versículo 5, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. ¿O no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Así que esto nos lleva de vuelta a algunos puntos que hemos ya tocado. ¿Qué dice la Biblia? ¿Cómo dice la Biblia que es la fe salvadora? Bueno, podemos buscar en la Biblia y podemos encontrar el fruto. Donde quiera que
esté la fe salvadora, va a haber fruto. Y ese fruto se puede observar. Entonces, es nuestro apego al Señor Jesucristo. Es algo simplemente que se relaciona con una atracción cultural o se relaciona con un sentido de supervivencia o con algo más. Somos como la semilla que crece rápidamente con gozo, pero muere rápido, o que brota y es ahogada por las cosas de este mundo. ¿Cuál es la naturaleza de la fe salvífica? Bueno, hemos predicado sobre eso y podríamos decir lo mismo sobre el verdadero arrepentimiento. Es nuestra idea de siempre transferir las culpas a los demás, o todo lo que pasa en mi vida es culpa de otro, o es que siempre me estoy quejando por las consecuencias de mis pecados. Bueno, esas son falsificaciones de un verdadero arrepentimiento. Es el arrepentimiento centrado en Dios, en donde estamos realmente afligidos por el hecho de pecar contra Él, de pecado, como decía David en el Salmo 51. ¿Sabes? El arrepentimiento evangélico no es simplemente confesar el pecado, donde decimos, he pecado y dije esto o hice esto malo. El arrepentimiento, como hemos visto en sermones pasados, es un cambio. Hay un cambio en nuestra mente, en nuestra forma de hablar, en nuestro corazón, en nuestra dirección. Es volverse del pecado. No solo decir, bueno, esto es pecado mientras sigo sumergiéndome en el pecado, pero es volverse del pecado hacia el Salvador con la esperanza de misericordia. Podemos pensar, como hicimos la semana pasada, en el amor por Cristo. ¿Cómo se ve esto? Bueno, podemos considerarlo. ¿Cómo es la gratitud? Donde quiera que se encuentre el Evangelio, habrá gratitud, gratitud al Señor, gratitud por las muchas bendiciones que Él nos da, gratitud por todos los dones que tenemos de Él en esta vida, gratitud por unos y por otros, y etcétera. Donde falta la gratitud por completo, encontrarás que falta el Evangelio. Como nuestras relaciones con los hermanos, nuestra preocupación por los hermanos, la tolerancia, la búsqueda del bien hacia nuestros hermanos, la humildad, por ejemplo. No es pensar que todo lo sabemos y que tenemos siempre la razón y que los demás están equivocados. Es tener humildad evangélica, la capacidad de ser enseñables con mansedumbre para recibir la palabra. ¿Ves? Todas estas cosas no son solo hábitos externos. Como por ejemplo, leo mi Biblia todos los días, hago cultos familiares, estoy en la banca de la predicación de la palabra de Dios. Bueno, todo el mundo, en toda la nación debería estar haciendo estas cosas. Todos. Entonces, en los mejores días del pasado, como ya saben, en el tiempo de la Reforma y post-Reforma, casi toda la sociedad iba a la iglesia. Leían su Biblia todos los días, realizaban cultos familiares y estaban en las bancas cuando se abrían las puertas de la iglesia. Pero nadie pensaría que todas estas personas se habían realmente convertido. Por ejemplo, lee los sermones de los puritanos y descubrirás todo lo contrario, o de los presbiterianos escoceses, que estaban continuamente predicando el Evangelio. Lo mismo en los primeros días de los Estados Unidos. Toda la gente estaba en la iglesia, los evangelios se enseñaban, la gente estaba reunida. No solo son hábitos externos, no es solo ver el evangelio como algo que trae alivio personal. Bueno, ok, ahora ya voy al cielo, puedo seguir con mi vida y mis planes de esta vida y con las cosas que quiero y puedo ser feliz y no tengo por qué preocuparme ya. Eso no es el Evangelio. El Evangelio reinicia, redirecciona, redirige, redibuja para que la vida cristiana sea ahora para el Señor y su causa, su gloria, su reino, las cosas que a Él le pertenecen. Y eso es lo que más amamos, y eso es lo que más deseamos, y eso es lo que más perseguimos. De modo que incluso en las cosas mundanas de la vida, ya sea barrir el piso, después de que alguien haya roto un vaso
y limpiar todo, limpiar el inodoro y hacer nuestras tareas en el trabajo. Lo estamos haciendo para el Señor, para la gloria de Él, de acuerdo con la voluntad del Señor y en comunión con la fraternidad y en el Señor. Algunos de ustedes habrán escuchado el relato sobre la sirvienta en las tierras altas de Escocia, cuando un ministro estaba hablando a ella y le dice, ¿por qué crees que eres cristiana? Ella habla del Evangelio, de la doctrina del Evangelio, algo de su experiencia cristiana, y él dice, bueno, pero ¿por qué crees que has venido realmente a Cristo? Y ella después dice, bueno, es que ahora también barro debajo de la alfombra. Ahora también barro debajo de la alfombra. ¿Qué eso es lo que ella estaba diciendo? Bueno, ella quería decir que en el pasado fue solo una de las muchas respuestas otorgadas, pero aún así esta es sobresaliente, porque ella está diciendo que cuando nadie más me está mirando, el Señor me está mirando y estoy pensando en Él, mi mente está en Él y no estoy tomando atajos y solo haciendo lo que la gente me pueda ver. Me preocupa servir al mismo Jesús. Ahí hay una diferencia. Es una diferencia interna que hace un efecto externo, que da fruto fuera de nosotros. Y así tenemos el fruto del árbol. También el Señor apunta a su propia gloria y desea tener un pueblo santo, que sea como Él mismo, que esté manifestando quién es Él, que esté sirviendo como luz en este mundo oscuro, que esté haciendo las cosas correctas por las razones correctas y por los motivos correctos y las búsquedas correctas, porque desean volver los corazones de los hombres a su Padre celestial, que vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en los cielos, en las palabras del Señor Jesucristo. Entonces, el ser fructífero no es solo algo como, bueno, necesito hacerme la prueba para saber si ha habido genuino cambio de salvación en mi vida, para que ahora pueda pensar que estoy bien, para seguir adelante con las cosas que realmente me interesan. Eso sería reprobar la prueba, ¿no crees? No es la marca de un verdadero cristiano. Así que el punto es que queremos una vida dominada y deseando la gloria de Jesucristo mismo. Queremos ser como Él. Esa es la respuesta que viene como resultado de la buena obra del Espíritu Santo y de dar un nuevo corazón, una nueva naturaleza a su pueblo. El cristiano está interesado ante todo en ser como Él y en glorificarle a Él. Entonces vemos aquí la diferencia en las naturalezas, en los árboles, las raíces, y qué fundamental es eso, y el fruto del árbol. Si lo entiendes al revés, tendrás todo al revés. Si piensas que alcanzar los frutos es el camino a una nueva naturaleza, tú estás en gran problema, ¿cierto? Eso es poner el evangelio de al revés. Pero puesto al derecho es una demostración de lo que enseña la Biblia, que el Señor nos dé la gracia de ser un pueblo que dé fruto por el ministerio del Espíritu Santo. Puestos de pie para orar. Lord our God in heaven, brought about the full and free salvation through the person and work of your Son. All of the glory goes to you. And we would have it so, Lord, your people desire for you to be high and lifted up. We desire for you to be glorified. We desire to be fruitful for the sake of your glory. We pray, O Lord, that you would be pleased to give the full
measure of the Holy Spirit at work in the souls of your people to strengthen and fortify our assurance. We thank you, O Lord, that you've granted real Spirit-wrought fruit, that your people in various degrees can look upon and to have their heart's desires satisfied and their assurance and persuasion of your goodness confirmed. We pray, O Lord, that you would hear the cries of our own hearts and that you would make Christ to be magnified among us. We ask in his name.